Hola, ¿qué tal a todos? Bienvenidos a una nueva emisión de NCN Noticias. Yo soy Andrea Sierra, acompañada como siempre de Jorge Enrique Vélez, con quien todos los días les estamos haciendo un resumen, hombre, un análisis, una lectura de lo que está pasando en el país y que ustedes deben conocer para permanecer siempre muy, pero muy bien informados. Jorge Enrique, ¿cómo ha estado? Muy buenas tardes, un saludo especial a todos ustedes, obviamente a ti, Andrea, y un día de mucha historia. Yo no sé de historia, sino de muchos cambios históricos en el mundo, fundamentalmente por lo que tendrá que ver con la asunción hoy como presidente de los Estados Unidos de Donald Trump, cambios en la Cancillería, qué coincidencia, en Colombia. Y de algunos ministerios. Y adicionalmente renuncias de 4 embajadores fundamentales en el gobierno. Bueno, yo creo que hay mucho tema para analizar y obviamente vamos a tener unos invitados que lo vamos a poder hacer con mucha profundidad, que es lo más importante. Jorge Enrique, nuestros colegas de medios nacionales le habían puesto un nombre, creo yo que muy bien y muy asertivo a eso: se mueve la cosa política. Y hoy creo que es un día en el que, sin lugar a dudas y sin miedo a equivocarnos, podemos decir que se está moviendo la cosa política muy fuertemente a nivel nacional, pero a nivel internacional, usted ya lo decía, es un día absolutamente histórico por la llegada nuevamente a la Casa Blanca de Donald Trump. Y hoy queremos hablar un poco cuáles van a ser esas implicaciones que va a tener para nosotros, para los ciudadanos de la República, o mejor, en el Congreso estadounidense, cuando tomaban juramento, tanto el ahora, ya sí lo podemos decir de manera oficial, presidente Donald Trump y su vicepresidente, en un discurso en el que no se guardó absolutamente nada, Jorge Enrique, nada. Lo que habló durante la campaña, lo que dijo durante la campaña, lo dijo textualmente, cosas que hay que resaltar. Si ustedes ven a Obama, Michelle Obama no fue a la posesión del presidente Trump. Eso ha generado... Es muy diciente. Es muy diciente, digamos, de ese rompimiento entre los demócratas y los republicanos. No muy buena actitud de Kamala, salvo que le tocó aplaudir un par de cosas que sí, estoy de acuerdo. Sí, señor. De esta parte del hemisferio. ¿Qué le parece el taladra, baby, taladra, drill, baby, drill? Se la van a apostar con toda a la economía petrolera. Totalmente. Con toda. Inclusive dijo, aquí vamos a volver a producir vehículos con combustible. Sí, señor. Bienvenidos los eléctricos, pero no serán la prioridad. Entre otras cosas, Elon Musk, yo me imaginaba que estaba pensando en Elon Musk cuando es el hombre que viene con su compañía Tesla, manejando todo el tema de carros eléctricos, pero eso demuestra de alguna forma también la independencia del presidente Trump en sus decisiones. Qué ¿no? bonito momento acaba de ilustrar ahí, y eso pues no queda capturado por las cámaras de quienes están haciendo ese cubrimiento, Jorge Enrique, pero hay dos momentos muy importantes con Elon Musk. El primero, sin lugar a dudas, ratifica que se crea el Departamento de Eficiencia, un departamento absolutamente creado e inventado, como diríamos acá, a traje. Esto es hecho para Elon Musk. O sea, tecnología. El nombre. Lo que cada uno de ustedes en su casa están haciendo la misma reflexión que estamos haciendo nosotros. Esto va a ser una transformación importante para el país. Y quiero hacer una anotación que no tiene que ver mucho con esto, pero otra vez las cortinas de humo por parte del presidente de la República. Claramente. Catástrofe en lo del Catatumbo, la cantidad de muertos en el Catatumbo. Y el señor presidente lo único que se le ocurre es salir a nombrar hoy canciller de la República, a pedirle a los ministros que renunciaran y a sacar obviamente a los embajadores, tratando de desviar noticias tan graves como las que están pasando hoy en Colombia. Pero bueno, ese estilo ya lo conocemos, el de las cortinas de humo cada que tiene una mala noticia o una noticia que le perjudica a su gobierno. Yo creía que en Medellín éramos expertos en ese tema y resultó que en el gobierno nacional nos dijeron permiso que ahí voy yo y permítanme el coloquialismo ahí hacer la asociación. Así es decir, como si fuera una fiesta, cambiar ministros y mostrar eso al país cuando tenemos una catástrofe totalmente. Salvo que hubiéramos tenido la noticia que había renunciado el ministro de Defensa, que de pronto lo hubiéramos recibido bien, pero no puede ser posible que lo haga de esa forma el presidente de la República. Ministro de la Defensa que por fin apareció. Que ya hay declaraciones, apareció, pero sin respondió. ninguna fuerza y sin ninguna noticia revelante para todos estos procesos. Y que lo necesitamos. Ministro, si usted ve por accidente este programa,
hombre, necesitamos que le vaya bien, estamos contando con usted. Mire, aunque nosotros no hayamos votado por ese proyecto político que usted representa, necesitamos que tome manos en la acción y que recupere, como usted lo dice, la institucionalidad. No, es que si al gobierno le va bien, nos va bien a nosotros. A todos, sin lugar a dudas. Hoy tenemos muchos temas de qué hablar. Pongámosle un poquito de orden a eso, Jorge Enrique, que usted y yo nos entusiasmamos bastante conversando. Hoy queremos pues conversar sobre esa llegada de Donald Trump a la Casa Blanca y las implicaciones que va a tener en nuestro país, y para eso qué mejor que hacerlo con verdaderos expertos, conocedores y analistas que nos den esa visión que ellos tienen sobre lo que va a suceder. Hoy nos está acompañando un líder gremial antioqueño, Christian Halaby, quien ha seguido y ha estado muy pendiente de todo lo que ha vivido o ha sido esa transición que se tiene con ese gobierno de Estados Unidos. Y también nos está acompañando el analista político Rafael Nieto, pues para que le demos esa mirada global a todas las aristas. Doctor Halaby, muchísimas gracias por aceptar nuestra invitación. ¿Cómo ha estado? Muchas gracias a ustedes, Andrea, Jorge Enrique, qué bueno estar aquí con Rafael. No, súper bien todo, aquí pendientes precisamente de lo que está evolucionando en este momento, porque es una noticia para el mundo. Realmente lo único que es constante en la vida es el cambio y de hecho la incertidumbre. Y este momento es un momento de muchísima incertidumbre, porque todo cambio de este talante, de este tamaño, con las cosas que dice Donald Trump, con lo que pasa en Colombia, pues es un tema de incertidumbre que tenemos que aprender a manejar y que en Colombia no vamos a ser ajenos de él. Qué importante momento el que tenemos y gracias por esta invitación. Doctor Nieto, a usted también muchísimas gracias por haber aceptado nuestra invitación. Y se vienen, como ya lo dijo el doctor Halaby, muchísimos cambios. Son un paquete de decretos que dan un giro diametral a las propuestas que se venían en esa administración de Biden. Andrea, Jorge Enrique, Cristian, mucho gusto. Un saludo además a todos los que nos ven. Sí, yo creo que va a haber varios asuntos que van a cambiar en relación entre Estados Unidos y América Latina, y en particular que nos van a afectar a nosotros. Yo me atrevo rápidamente a enunciar algunos. Creo que el primero es reconocer que el multilateralismo y la prevalencia del respeto por la diplomacia tradicional, el papel de los organismos internacionales, no va a ser la regla de juego, va a entrar en el congelador los próximos 4 años. El segundo, que no hay duda de que la nueva administración en Washington va a retomar con mucha fuerza la lucha contra el narcotráfico, y que además parece dispuesto no solamente a usar estímulos, sino también a usar el garrote. El tercero, que el tema migratorio va a estar sin duda en la agenda, va a afectar en particular a México, pero también a Colombia, que es además de un país de tránsito, ahora un país desde el cual migran masivamente sus ciudadanos. Las cifras de salida de colombianos desde la llegada de Petro están disparadas. Y me atrevo a decir que hay un cuarto elemento que va a estar presente todo el tiempo, y es que parece que la nueva administración en Washington va a tener poca tolerancia con los coqueteos a China, que es claramente el gran adversario global de Trump. Una duda, y es que no sabemos si va a cambiar algo en relación con Venezuela. Pero en estos 4 temas, sin duda hay un cambio muy claro en relación con lo que era la administración Biden, y representa serios desafíos para Colombia. Gracias, Rafael, y un saludo especial. Cristian, para que equilibremos las primeras anotaciones del discurso de Trump para tu análisis, y empecemos obviamente a hacer como una discusión de realmente hacia dónde van cada una de esas prioridades. A ver, yo lo que leo por encima es que primero el discurso es un discurso para la tribuna, y para la tribuna del ala más radical del Partido Republicano, lo que llama el Tea Party, y para eso es el discurso es para esos votantes de ala dura que votaron por él. Y ese discurso lo que busca es precisamente volver a hablar de eso que le gusta al norteamericano más tradicionalista. Entonces, el tema de hacer América grande nuevamente,
que América ya es suficientemente grande. Yo he visto en estos días unos análisis precisamente de los últimos años del crecimiento económico de los Estados Unidos comparado con Europa, donde ha duplicado prácticamente la economía europea, mientras que la economía europea por sus restricciones se ha quedado. Segundo, el tema de Drill Baby Drill, que me parece muy curioso, me parece que es un tema un poco, es muy importante para los Estados Unidos, que hoy en día es prácticamente el país más importante petrolero del mundo, pero también ya llega a un punto digamos, del fanatismo a favor de ese tema, cosa que me preocupa, porque puede olvidarse un poquito de las verdaderas transiciones que también se están dando con otro tipo de energías, en un momento donde pues el calentamiento global yo no creo que, pero sí es bueno que se pongan límites. Yo veo también, por otro lado, el tema de la migración. Vamos a ver qué va a pasar. Ojalá sea políticas de Estado y no políticas de partido. Es decir, ayer hablaban de que podían empezar con unas redadas en los municipios o los estados que eran gobernados por demócratas. Eso sería un mal mensaje. Si han de tomar alguna política, tendrá que ser una política para el país entero. Yo considero que como les digo, tenemos un momento de una incertidumbre importante. Esperemos que la economía le responda, porque yo creo que una de las virtudes grandes de Biden fue no haber tocado la economía, no haberse metido con la economía. Y en este momento la economía de los Estados Unidos está jalonando al mundo, cuando el resto del planeta ha tenido todas las dificultades. Europa, China, el resto de Asia, América Latina, mientras Estados Unidos ha tenido un proceso expansionista donde tiene prácticamente cero desempleo, 4.3 que es empleo total. Doctor Alavi, yo tengo mucho que comentar ahí. Yo sé que Jorge Enrique también, y quisiera que ahondáramos antes de entrar en el tema de economía e inflación, porque fue bastante fuerte con las declaraciones de hablar de seguridad, pero Jorge Enrique, nos tenemos que ir primero a una pausa para comerciales. Cuando regresemos, mucha más información. ¿Con qué vas a entrar? Voy a coger lo que dijo Rafael, 3 temas y para ir para pero vas a entrar con Rafael. Se arrancó con Rafael. Excelente. 5, 4, 3, 2, 1. Estamos de regreso. Muchísimas gracias por continuar conectados con nosotros. Hay que aprovechar al máximo el tiempo porque tenemos 2 invitados de lujo para analizar lo que está sucediendo en Estados Unidos. Rafael, en el análisis que hiciste previamente, tocaste un tema que creo que es fundamental, y es el tema del narcotráfico y el tema de grupos terroristas, que él tomó la determinación. Yo creo que sin querer decirlo le mandó un mensaje claro a Venezuela. Ya lo había dicho con el Tren de Aragua hace 2 días, donde dijo: voy a ir de frente con el Tren de Aragua como organización, pero cuando está hablando de terrorismo coincide con el tema de, como él lo dijo también, de lo del ELN, y lo dijo Rubio, y lo de las FARC. Eso es un tema que es bueno que hagamos la discusión, y qué implicaciones va a tener, obviamente, para el gobierno colombiano. Jorge Enrique, quizás lo primero que haya que decir es que las declaraciones iniciales de Trump para señalar que los carteles de narcotráfico iban a ser tratados como los terroristas se hicieron en relación con México, fundamentalmente. La preocupación mayor hoy en Estados Unidos en relación con el narcotráfico es el fentanilo, y ellos consideran, deben tener las pruebas supongo, que el grueso del fentanilo está controlado por los carteles mexicanos. Es Rubio, el secretario de Estado, el canciller de los Estados Unidos, el que extiende la reflexión a los grupos violentos colombianos, incluyendo el ELN y las FARC, que creo no tenemos ninguna duda, nadie en Colombia, de que son para todos los efectos otros carteles de narcotraficantes. Hoy Petro hace una declaración en ese sentido, hablando del ELN. De manera que hoy tenemos grandes carteles de narcotraficantes que se denominan de forma distinta, unos que tuvieron origen guerrillero y otros no, pero todos narcos. ¿Los Estados Unidos los tratarán a todos como organizaciones terroristas? Esa es la gran pregunta. Está muy claro en relación con México. Yo supongo que se extenderá también a Colombia. Y eso le va a poner más presión a Petro, en al menos 2 sentidos. En que la tolerancia de Washington hacia unas políticas
para decirlo generosamente, maniflojas del gobierno Petro en relación con los grupos violentos y el narcotráfico, yo me atrevería a decir que deberíamos ir un paso más allá y decirlo con todas las letras. Este gobierno renunció para todos los efectos a la lucha contra el narcotráfico. Digo, esa tolerancia desde Washington terminó. Eso que venía ocurriendo con Biden no va a pasar más con Trump. Se va a exigir de parte de Washington que en Colombia se ataque con certezas, con eficacia a los grupos narcotraficantes, incluyendo las guerrillas. Pero la otra cara del problema es que eso le pone unas enormes limitaciones a la llamada paz total de Petro, porque lo que también parece evidente es que no se va a aguantar, no se va a tolerar desde Washington que sobre texto de la paz se termine beneficiando a organizaciones narcotraficantes. Así que ahí vamos a tener muy probablemente dos puntos de tensión, son las dos caras de la misma moneda en relación con Washington. No serán los únicos temas, pero sin duda eso que antes no importaba en la agenda bilateral, el tema del narcotráfico, ahora va a tener de nuevo mucha importancia. Corremos el riesgo de perder la zanahoria, de que nos desertifiquen y que perdamos por esa vía el Plan Colombia, pero también corremos el riesgo de que haya garrote para el gobierno colombiano y lo sufriremos todos los colombianos, no solamente el gobierno. Doctor Rafael Nieto, ¿qué clase de garrote? Porque el presidente Trump fue muy enfático con algo, vamos a volver a tener las Fuerzas Armadas más poderosas de la región, y le cito una parte porque él dice, y vamos a ser los mejores no solamente por las guerras que ganamos, sino en las que no nos metemos. Eso claro. En Ucrania la ambigüedad ha sido más bien la regla y da la sensación de que hay unas presiones al interior del nuevo gobierno republicano entre dos alas distintas, una que pretende que se mantenga el compromiso de los Estados Unidos con Ucrania y una que va a buscar presionar a Ucrania para que haga una negociación con Rusia, que en todo caso cualquier negociación parece mala para Ucrania porque supondría aceptar la presencia de los rusos en alguna parte del suelo ucraniano hoy ocupada por esos rusos en un ejercicio clarísimo de agresión rusa. Y me parece que en ese sentido es preocupante el mensaje, pero digo, al menos uno no tiene manera todavía de saber cuál va a ser la posición en relación con Ucrania. En relación con Colombia, que vaya a haber uso de la fuerza, yo no lo veo. Yo no veo que los Estados Unidos se vayan a embarcar en una aventura militar en Colombia, tampoco lo veo en Venezuela. Quienes piensan que puede haber una intervención militar americana en Venezuela, creo que piensan con el deseo. Lo que sí creo es que el garrote puede venir desde una perspectiva económica, desde lo comercial, desde ese tipo de presiones que en todo caso nos harían un enorme daño. De manera que no veo, repito, presiones militares, y espero que no las haya, además de Estados Unidos en relación con Colombia, pero sí creo que si el gobierno de Petro se comporta de manera equivocada en relación con los objetivos estratégicos de los Estados Unidos en Colombia, corremos el riesgo de que haya sanciones económicas y haya trabas para el comercio. Y me parece que es por ahí donde la cosa puede venir y creo, repito, que eso nos haría un daño tremendo. Doctor Cristian, en su primer análisis tocó un tema que creo que va a ser fundamental. En su discurso, el presidente Trump dice, yo voy a ser el mayor exportador de petróleo y de gas en el mundo. Es decir, cero dependencia de otros países como anteriormente lo hacía. Y usted lo manifestó, eso cambia de alguna forma esa política que tiene hoy el mundo de buscar unas alternativas distintas en materia de energía. Ese no es un mensaje directo también, obviamente a los árabes, pero un mensaje muy directo al señor Maduro diciéndole ese cuento que usted tenía de que yo voy a dar las licencias para las compañías americanas para que puedan exportar petróleo hacia Estados Unidos, pues obviamente se va a caer del todo. Y creo y creería uno que lo combinó con el tema de ese mensaje de terroristas. Ese análisis, ¿cómo lo hacemos? ¿Cómo lo hacemos? Porque de alguna forma salimos nosotros también perjudicados de acuerdo a la política del presidente Petro, pero obviamente él sí tiene claro decir, señores, yo aquí voy por los combustibles, voy por petróleo y voy por gas, y nosotros vamos a ser la prioridad, no van a ser el resto de los países.
Es que hay que tener en cuenta que las primeras sanciones al régimen de Maduro se dieron precisamente en temas económicos y en temas de petróleo. Y ellos tenían el backup, digamos, el respaldo del petróleo ruso. Cuando llega la guerra de Ucrania, los cogió medianamente con los pantalones abajo. Y entonces dijeron, bueno, ¿cuál es la forma más fácil de resolver cuando supuestamente ya había habido los acuerdos de Barbados, etcétera, para liberar, digamos, a la democracia venezolana? Y le dieron, digamos, patente de corso a algunas empresas americanas para que hicieran negocios dentro de Venezuela. No levantaron las sanciones, pero sí permitieron que algunas empresas específicas, como la Chevron, pudieran participar y hacer negocios petroleros. Pero mire que es que esto tiene un tema de más atrás. Por allá en el año 2004, 2003, Estados Unidos apenas estaba produciendo 5 millones de barriles de petróleo al día. Y en ese momento empieza el tema de la puja por el fracking, cuando tenían unos problemas precisamente de consecución de crudo en el mundo, donde lo estaba prácticamente extorsionando la OPEP. Le dan vía libre al tema del fracking y hoy tienen la mayor cantidad de petróleo de cualquier país del mundo. Son casi 18 millones de barriles al día y no son autosuficientes, pero están cerca. Si Estados Unidos logra que ese volumen de fracking aumente, que se liberen los campos petroleros que hay en Alaska, etcétera, pues obviamente va a ser un golpe muy duro para todo el mundo, porque Estados Unidos va a dejar de importar tanto petróleo. No creo que llegue a la independencia total, pero sí, cada vez que nos quita, el petróleo colombiano vale menos, el petróleo de Venezuela vale menos. Entonces, ¿dónde nos toca ir? A mercados alternativos. Él va a utilizar eso, porque él lo que va a hacer es, en parte, él no quiere tener participación en guerras reales, quiere hacer una guerra económica. Y obviamente para Maduro, para que son dueños de Citgo, aunque no la manejen ellos hoy en día, pues es una crisis muy grande, decir, voy a perder otra vez por completo el mercado de los Estados Unidos, sobre todo que haber recibido la Chevron nuevamente ha hecho que incrementen la producción de petróleo en 220.000 barriles al día. Esa producción no existía antes del levantamiento de las sanciones a Chevron. Entonces, efectivamente, para Colombia, para Venezuela, la amenaza de que el petróleo aumente en Estados Unidos y el gas, pues va a ser un tema de efecto negativo. Si ellos van a devolver exportadores y no importadores, pues el mercado va a bajar los precios realmente. Y hay otra amenaza que se viene, y es que habló de nuevos impuestos, pero no impuestos para los ciudadanos norteamericanos, sino impuestos para los gobiernos extranjeros. Y eso lo vamos a analizar cuando regresemos de esta pausa para comerciales. Ya volvemos. Eran varias las amenazas que por lo menos se dejaron ver en ese discurso. Una tiene que ver con ese tema sobre los impuestos que el presidente Donald Trump aseguró que ya no van a ser para sus ciudadanos, sino para los gobiernos extranjeros. Pero también habló, y de manera directa, con nombre y apellido, del canal de Panamá, doctor Nieto, y volvió y se los dijo, es que nosotros no cedimos el canal a China, se lo cedimos a Panamá, y ahora lo está operando es China. Y lanza una advertencia potente sobre el canal. ¿Usted qué lectura hace de eso, doctor Jorge Enrique? Doctor Nieto. Andrea, varias cosas. Lo primero que hay que decir es que efectivamente los panameños le entregaron los puertos de Colón y Balboa y el tren entre ambos puertos a los chinos. Y eso supone unos riesgos desde la perspectiva de la seguridad del canal, si uno considera que ya hay un antecedente en Yemen en el cual China convirtió ese puerto que les habían entregado en concesión en una base militar, la primera base militar china en el extranjero. Y esa preocupación la tiene que tener los Estados Unidos y es lo que está en el fondo de lo que Trump está expresando. Eso primero. Segundo, sin embargo, también habría que decir, y me parece que es importante, Andrea, que la forma en que Trump se expresa es absolutamente equivocada. Primero porque el canal no era un canal norteamericano, siempre ha sido panameño. Después porque hay un tratado internacional firmado por los Estados Unidos donde le entrega la operación de ese canal a Panamá. Y tercero porque Trump
me parece que se equivoca si se comporta como el matón del barrio, es decir, como el grande que amenaza sistemáticamente con el uso de la fuerza a todos aquellos que le incomoden o le parece que no hacen lo que él quisiera. Desde la perspectiva del derecho internacional, la amenaza del uso de la fuerza está fuera de lugar y es equivocada. Desde la perspectiva geopolítica, el mensaje es muy claro. El mensaje para los panameños, pero de paso, repito, para toda América Latina, es que los coqueteos con China van a ser vistos con desconfianza, con preocupación, con recelo desde Washington, y que Washington no va a ser tolerante con esos coqueteos y que, por tanto, el país que asuma en acciones, en hechos, esos coqueteos con China, muy probablemente va a perder el beneficio de tener unas relaciones buenas con la administración de Trump. Y eso es un mensaje, repito, que no solamente es en relación con Panamá, sino en relación con todos los países del continente. La idea de que los chinos podían hacer negocios libremente en territorio americano, quiero decir, de América Latina, sin que en Washington eso tuviese ningún efecto, terminó. Esa era se ha acabado. En los próximos 4 años con Trump está claro que eso no va a ser tolerado. Ahora, dicho esto, yo quiero hacer una precisión en relación con lo que dijo Cristian. Para todos los efectos, Estados Unidos es autosuficiente en materia petrolera. Si quisiera, y lo es hace ya muchos años, si quisiera, podría exportar. ¿Por qué importa crudo? No porque lo necesite, sino porque no quiere tocar las reservas que tiene. Y fue por eso que terminó siendo tolerante con la presencia de compañías norteamericanas petroleras en territorio venezolano. Yo no estoy muy seguro de que esa tolerancia se haya acabado. Los waivers que le dieron a Chevron muy probablemente se van a mantener. Ahora, depende de qué, de hasta dónde le quiere tocar la cola el gobierno de Maduro a los Estados Unidos. Y a mí me parece que no se la va a tocar. Y ustedes me preguntarán por qué. Pues a mí creo que el mensaje que dio Maduro en relación con la liberación de María Corina, después del trino de Trump, donde decía que María Corina y Edmundo González no se les podía tocar, es muy claro. Eso supone que alguien en Venezuela tomó la decisión de capturar a María Corina y que Maduro tomó la decisión de liberarla. Y lo hizo después del trino de Trump. Es decir, Trump traza unas líneas y el gobierno de Maduro decide no traspasarlas. Y yo creo que esa va a ser la tónica. Y por tanto, no se extrañen ustedes si Chevron mantiene su waiver para hacer negocios en Venezuela y con ellos otras compañías norteamericanas o con intereses en los Estados Unidos. Una lectura muy interesante de lo que puede pasar geopolíticamente hablando para Latinoamérica, Jorge Enrique. Sí, Cristian, tema de aranceles, que tocaste el tema en tu primer análisis. Si uno empieza a revisar los aranceles, uno dice, es que realmente Estados Unidos es exportador muy poco. Ellos casi que son autosuficientes y realmente creo que es el 7% de lo que exportan de su economía. Lo que sí es que nosotros todos sí exportamos a Estados Unidos. Entonces, cuando él dice, aquí los amenazo con los aranceles, de alguna forma también está diciendo, no nos toquen a nosotros, no sigamos con ese juego, porque si no, yo seré autosuficiente en ese proceso y ahí caeríamos todos los países de Latinoamérica. ¿Cómo empezar a mandar mensajes? Y ahí es donde yo veo una gran preocupación con el gobierno de Petro, que no tiene cómo mandar mensajes, y ahorita vamos a hablar del tema de la nueva canciller. Creo que menos con la actual canciller se van a poder mandar ese tipo de mensajes, pero sí queda uno claro que él dice, señores, no se preocupen, que nosotros podemos ser autosuficientes en la mayoría de los procesos porque nosotros no dependemos normalmente de nuestras exportaciones. ¿Cómo se da cuenta de la gravedad y la dificultad para los norteamericanos? Porque es que, por un lado, él habla de bajar la inflación, inclusive dentro de los artículos que yo he leído últimamente dicen, ¿cómo es que va a bajar el precio del huevo? ¿Qué es lo que le duele a la gente? ¿Cómo es que va a bajar el precio del mercado? ¿Qué es lo que a la gente supuestamente le duele? Sobre todo en esas áreas
del Partido Republicano, que son más deprimidas, que son más del campo, que son más de ciudades intermedias, y esa gente está preocupada realmente por la inflación, ¿cierto? Entonces, digamos que por un lado tiene eso y por el otro lado tiene su promesa de aranceles supuestamente para llevar la fabricación de los productos del día a día a los Estados Unidos. Entonces, él mismo se da cuenta de eso, se suponía que hoy iba a firmar una orden ejecutiva para el tema de los aranceles y él más bien anuncia algo que llama el Servicio de Ingresos Externos, buscando de alguna forma que las empresas que producen en el exterior o fabrican en el exterior, como lo manifestaba ahorita Andrea, pues sean las que supuestamente tributen de una forma u otra en los Estados Unidos. O sea, un fabricante o un cultivador de huevos, para no cambiar el ejemplo, aunque no vendemos huevos a Estados Unidos, tenga que pagar impuestos por lo producido en Colombia a el fisco de los Estados Unidos. Algo así es como lo que están buscando ellos estimular. Porque al final de cuentas, el incrementar los aranceles lo que va a afectar es a ese americano del común, porque va a hacer que los productos y bienes, sobre todo bienes, no tanto servicios, que consumen, pues van a ser más caros en el día a día, y eso lo que va a generar es una ola inflacionaria que ni Trump ni nadie puede aguantarla, porque no hay nada que genere más desprestigio para un gobierno, para un presidente, que una ola de inflación, o sea, que las cosas sean más caras y que en el día a día a la gente se le vaya la mano en el bolsillo. Como lo decía bien en su momento en un discurso Bill Clinton, es la economía estúpida, y en eso tenemos que ser muy claros. Entonces se viene pues un tema económico de aranceles complejo. Si llega a haber el tema de aranceles y pasa con México, con China, pues Colombia, si no está ahí metido, va a ser un gran beneficiado, siempre y cuando nos pusiéramos en la tarea de ser más eficientes, más productivos y tener mejores estándares para hacer el nearshoring, y eso podría ayudarle mucho a Colombia. Pero desafortunadamente, desde que Colombia firmó el Tratado de Libre Comercio con los Estados Unidos, nunca lo ha explotado, porque desde el primer día desbalanceamos la cancha. Yo fui negociador de ese tratado en su época, estuve en el equipo textil y digamos que nunca balanceamos la cancha, seguimos cobrando impuestos altísimos a los colombianos, nos pusimos en desgracia en contra de los intereses americanos, y entonces por eso no hemos logrado, digamos, la penetración que necesitamos. Miren, les doy un dato bien importante que sería para aprovechar, independiente de esto. A México entraron $63.000 millones de inversión en nearshoring en los últimos 2 años. A Colombia no ha entrado ese dinero. Entonces, aquí todavía hay muchas oportunidades. Yo creo que lo de las aranceles se va a demorar y no va a ser tan rápido. Yo creo que fue más un tema para la tribuna, porque al final destruiría muchísimo más trabajo que el que crearía al tener esos aranceles. Nos tenemos que ir a otra pausa, pero cuando regresemos, esta es la última, ya lo prometo. Cuando regresemos, Jorge Enrique, usted hablaba de mandar mensajes y de cambios que se están dando en el Gabinete Nacional. Sí, yo creo que, y quiero oír al doctor Nieto y al doctor Cristian, de que hablemos de esa columna de humo que salió hoy, cambiando canciller, nombrando canciller nuevo. Normalmente después Petro lo sabe hacer bastante bien, y fue en el momento que manda los mensajes Estados Unidos, no directamente a Colombia, digamos al mundo, y entonces Petro trata de igualarse haciendo los movimientos, y que creo que requiere hacer un análisis político bastante importante. Para hacer ese análisis nos vamos a ir a una pequeña pausa para comerciales. Cuando regresemos hablaremos de lo que cambia en el Gabinete Nacional. Ya volvemos. Estamos de regreso y estábamos hablando sobre los mensajes que las decisiones políticas que toma el presidente Gustavo Petro pues lanzan a materia de relacionamiento internacional. Hoy precisamente, cuando se está dando esa posesión del nuevo presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, quien llega a la Casa Blanca, pues el gobierno nacional, el gobierno colombiano decide hacer ciertos movimientos. No menores, Jorge Enrique, no menores al fin y al cabo. No solamente en la Cancillería, sino como tal vez, y lo dijimos al principio del programa, tratar de ponerle una cortina de humo al problema gravísimo que está ocurriendo en el Catatumbo. Doctor Rafael Nieto, usted que conoce bien ese tipo de estrategias, ¿qué está buscando o qué es lo que está buscando el presidente Petro cuando el mismo día, a la misma hora, en la posesión de Trump, está mandando este tipo de mensajes? Primero, que hablemos de eso y no del mensaje de Trump.
Me parece que en ese sentido uno no puede pensar que haya una mera coincidencia, hay un acto deliberado para que se ponga más atención a lo que ocurre internamente que a lo que Trump está diciendo, Jorge Enrique. Segundo, el mensaje de fondo es que va a haber una reconfiguración del gobierno central con un propósito claramente político electoral. Están tomando decisiones de quiénes salen para hacer política, tanto con miras al Congreso como a la presidencia, y quiénes entran con el mismo propósito. Tercero, la poca consideración que hay por parte de Petro en relación con la política internacional de Colombia. Está más que evidente que Laura Sarabia no tiene ninguna experiencia, conocimiento para poder ser la canciller de Colombia. Me atrevo a pensar que no debe siquiera hablar inglés. No sería la única de los nombrados por Petro que no habla un segundo idioma, pero en el caso de un canciller, pues es aún más complicado tener esa debilidad, esa falencia. Y por supuesto, lo que vamos a tener aquí es una política internacional de coyuntura, de vaivenes, improvisada, al golpe del Twitter de Petro, y no una cancillería que haga la tarea de buscar los intereses geoestratégicos de Colombia en el plano internacional. Pero ahí una última consideración de carácter... Sí, no, dale tranquilo. Dale tranquilo. No, sí, a mí me parece que nos acostumbramos todos los colombianos a que Petro nombra a cualquier persona y no pasa nada. Es que sobre la señora Laura Sarabia pesan eso era lo que iba a decir. Acusaciones sumamente graves en relación con su conducta cuando antes, la primera vez, había sido jefe de presidencia, y en relación con su niñera y otra empleada más ocurrieron un conjunto de hechos muy graves de abuso de poder. Pues bien, eso parece que se haya olvidado, la gente ya no lo recuerda, y este presidente pues no solamente la vuelve a nombrar en la jefatura del Departamento Administrativo de Presidencia, sino ahora de canciller. Se cae parada la señora Laura Sarabia. La pregunta que uno se hace es ¿qué sabrá Laura Sarabia sobre Petro? Que no importa qué haga, termina siempre mejor que como estaba antes. Y muy preocupante que lleguen personas, es que es el Ministerio de Relaciones Exteriores, con esos cuestionamientos que usted ya nos ha esbozado, doctor Nieto. Y queda otra vez la duda, Jorge Enrique, y discúlpeme que sea reiterativa con el tema. ¿En dónde queda la tecnocracia? ¿En dónde queda el conocimiento, el tener las aptitudes, el ser la persona concreta con las competencias que requiere un cargo? Estamos hablando, y lo insisto, es el Ministerio de Relaciones Exteriores. Y Laura Sarabia, sin demeritar a la persona, por supuesto, pero ¿tiene acaso las competencias que se necesita para ser quien represente en manera de relacionamiento al país? Yo estoy muy de acuerdo con Rafael, ni siquiera eso, digamos, pasemos eso. El problema grave es que es una persona que está subyúdese con la justicia, y usted se imagina va a ir a representar al país, va a ir a hablar una persona que tiene problemas con la justicia, que no ha terminado su investigación, que obviamente tiene cuestionamientos bastante serios, no solamente en eso, sino en otros temas que son bien conocidos y que lo conocemos por las investigaciones que vienen haciendo los medios de comunicaciones, nos vaya a salir a representar internacionalmente. Cristian, tu opinión acerca de estos cambios del día de hoy que coincidieron con la posesión del presidente Trump. Yo voy a tratar de ser un poquito menos, digamos, pasional y un poquito más pragmático con el tema. Yo al final de cuentas les digo, yo estaba hasta contento con Laura Sarabia en el DAPRE, porque era la única persona que estaba cerquita de Petro y que más o menos le hacía mala cara, que cuando iban a los temas de los militares, de los exmilitares, etcétera, era la única que lo regañaba, es la que fue capaz de quitarle la bandera del M-19 por allá en Uruguay, es la única que lo mira feo, es la única que le pone problemas, es la única que, independiente de todos los problemas que tiene y con los malos funcionarios que tiene este gobierno, pues era la única que era capaz medio de hacerle frente pues a Petro. Entonces, digamos que eso, para empezar, ante los funcionarios terribles que tiene, me parecía que Laura Sarabia al menos ahí hacía un proceso de contención, al menos era la única que medio manejaba ese cuento.
se va para donde efectivamente no tiene las credenciales para hacerlo. Ella, si bien es politóloga, no creo que tenga el roce internacional y la diplomacia que requiere un cargo tan importante como es la Cancillería. Digamos que es de los cargos más importantes del gobierno, porque las relaciones exteriores son el 50% de lo que tiene que hacer un gobierno como este, precisamente para el relacionamiento, para los recursos, para el comercio, para todo lo que tiene que ver con el desarrollo y progreso del país. Y no creo que esta mujer de 29 años, y la juventud da ímpetu, pero también limita la experiencia, pues no creo que tenga la capacidad hoy de hacer la labor en la Cancillería que requeriría Colombia, precisamente para suavizar el tema con Trump, para acercarnos un poquito a la inversión, para permitir que Colombia sea ese destino de nearshoring que debería ser y de grandes exportaciones a los Estados Unidos. Yo creo que este es un gran paso equivocado, no que el de antes no lo fuera. Yo creo que también lo que trata de hacer Petro en este caso es decir, venga, el gran apoyo de Nicolás Maduro durante sus elecciones fue Murillo, necesito sacarlo de ahí antes de que llegue Trump. Y lo único que encontró para echarle mano era Laura Sarabia. Y para hablar de Murillo... Lo que para mí esto sí es muy grave, sí, es qué va a pasar ahora con Roy, con León Freddy, con toda esta gente de tan dudosa reputación que queda libre. Estos tipos desempleados son más peligrosos que empleados. no, seguramente vienen a la campaña. Y por eso quería preguntar de los que van a salir. ¿Qué le aportaron Murillo, Rivera, el que estaba en Argentina? Bueno, Camilo Romero. Camilo Romero. Rafael, tu opinión, como para cerrar lo que aportaron estos 5 personajes que... bueno, y también sale hoy el ministro Lastic, que también presentó renuncia. Mauricio Liscano. Rafael. Yo estoy convencido, lo dije hace unos minutos, Jorge Enrique, que vienen a hacer política, a ganar las elecciones de Congreso y a participar activamente en la presidencia. Y esa es la razón de su renuncia y por qué retorna. En algunos casos con la intención quizás de ser ellos candidatos presidenciales, supongo que es lo que está buscando Roy. En otros tratando de participar directamente en las elecciones de Congreso o de fortalecer sus propios movimientos políticos para tener algunos espacios en las listas del pacto histórico. Esa es la razón por la cual salen del gobierno, salen de las embajadas y vuelven. Unos nombramientos además que en su momento me parecían, la inmensa mayoría de ellos, muy polémicos, no solamente también porque no reúnen las condiciones para ser embajadores, sino porque tienen, en algunos casos, tenían procesos judiciales o tienen procesos judiciales abiertos. El caso de León Freddy o de Camilo Romero, por ejemplo. De manera que bueno, es más de Petro. Petro es un hombre que desprecia el conocimiento y la experiencia y premia la lealtad ideológica, y sobre esa base toma sus decisiones, y que lo que digamos los demás importa realmente muy poco. Son nombramientos pensados en términos político-electorales y no tengo la menor duda de que así lo vamos a ver en los meses que vienen. Cristian. Es que son 3 precandidatos presidenciales de ese lado. Roy, Murillo y Camilo Romero, que sueltan ahí de la película. Y aleja, digamos, a la persona más opositora de su forma de ser dentro del gobierno. Entonces atrae a aquellos que son, digamos, del petrismo puro y duro, o que tienen grandes confluencias y que son capaces de negociar la vida por un puesto, y que son candidatos presidenciales o precandidatos, y aleja a los que realmente necesita lejos de él para que no le pongan cuidado, ni coto, ni freno. Ese es el escenario. Yo creo que Rafael tiene ahí toda la razón. Pues al doctor Rafael Nieto, agradecerle por haber aceptado nuestra invitación y conversar un rato bien agradable con nosotros en esta mesa de debate. Doctor, muchísimas gracias. Gracias, Andrea. Jorge Enrique, un abrazo para Cristian. Y por supuesto a Cristian Halaby, líder gremial, gracias por habernos acompañado y por compartir esos pensamientos sobre esa nueva llegada a la Casa Blanca del presidente Donald Trump y las jugadas que está teniendo el gobierno nacional. Cristian, gracias.
Gracias Andrea, gracias Juan Enrique, qué gusto haber estado aquí con Rafael. Y recuerden que nosotros tenemos que proteger siempre los intereses colombianos desde donde sea que estemos y vivir con esa incertidumbre para hacer de Colombia lo mejor que podamos. Eso es hacer patria y lo tenemos que hacer todos los días. Muchas gracias, Cristian. Bueno, muchas gracias, Rafael. Y bueno, y a ustedes, televidentes, por habernos acompañado hoy en un tema bastante importante, un día que posiblemente es el principio histórico de otra historia, valga la redundancia, que va a tener el mundo y nuestro país. Y de verdad, a ustedes muchas gracias. Andrea, gracias. Jorge Enrique, gracias por compartir con nosotros. La invitación a todos para que se queden conectados con toda la programación del canal Cosmovisión y para que nos acompañen mañana, porque vamos a estar hablando un poquito sobre la tremenda crisis de orden público que se está viviendo en el país por cuenta de los enfrentamientos que al parecer, y tengo que ser políticamente correcto en esto, al parecer estarían sosteniendo integrantes del ELN con excombatientes de las FARC, una cifra absolutamente dolorosa, Jorge Enrique, que solo hoy en la mañana nos confirmaban que puede ascender a los 30 muertos 80 muertos y más de 10.000 desplazados. Eso lo estaremos analizando con nada más y nada menos que Enrique Gómez, director de Salvación Nacional. Así es, ese es nuestro programa de mañana. Bueno, una feliz noche y muchas gracias y un saludo para todos. Feliz resto de día, hasta luego. Ay, salió muy bueno.